Clase número 23, algunas propiedades de los vectores y de las matrices, ¿no? Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de lo que es una matriz, ¿no? Entonces las primeras nociones de las clases anteriores que se han discutido es la siguiente, que una matriz es un arreglo de datos, un sistema, ¿cómo se lo pueden imaginar? Como coordenado, ¿no? Se dan cuenta que este sería la coordenada K, K6, L6, M6, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un sistema de ecuaciones. Entonces, podemos tener un sistema de ecuaciones. ¿En qué variables? Bueno, pues las variables pueden ser en X, Y, Z, W, R, T, no sé, cualquier combinación, ¿no? Pero recuerden lo más importante, que a partir de la clase anterior definimos que estaríamos utilizando la siguiente notación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para recordarles la notación. Entonces, ahora en esta parte de álgebra lineal, las variables se denotan por x1, x2, vamos a ponerle en minúsculas, x1, x2, x3, x4, etcétera, ¿no? Entonces, estas van a ser ahora nuestras variables, las que vamos a intentar determinar, ¿no? Entonces, aquí de un sistema de ecuaciones, nosotros podemos argumentar que posee coeficientes, ¿no? Entonces, los coeficientes son los elementos de la matriz, ¿no? Los coeficientes son los elementos de una matriz, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esos? Bueno, los elementos son, bueno, para que no se confundan, aquí voy a ponerle las variables. Las variables son, en este estudio, las variables son x1, x2, etcétera, ¿no? Y los coeficientes son los elementos de una matriz. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, pues los elementos son A11, A22, A33, A21, A3, A,45, no sé, se podría hacer cualquier combinación, ¿no? Entonces, de un sistema de ecuaciones, nosotros pudimos definir una matriz, que era un arreglo de datos, ¿de acuerdo? Recuerden que una matriz posee m renglones y n columnas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto fue lo más importante que aprendimos en la clase anterior. Podemos tener una matriz de m renglones, es decir, estos. ¿Se dan cuenta? Estos puntos suspensivos significan que van hasta el infinito, ¿no? N columnas también, las columnas serían estas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos definir una matriz por un renglón y una columna, ¿no? Entonces, esos fueron los argumentos más importantes. ¿Recuerdan? Esto es la columna, es n. Vamos a ponerle aquí n. Y bueno, mejor vamos a dejarlo así porque no me va a dejar modificar la opacidad, ¿no? Pero se comprende, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos a sombrearlo mejor. A indicarlo, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la columna. Y posteriormente también tenemos el renglón, ¿no? Que el renglón sería este. ¿De acuerdo? Es una suposición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un sistema completo? Es decir, este es un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, este sistema de ecuaciones que tenemos descrito arriba se puede escribir en forma matricial. ¿Y cuál sería esta forma? Bueno, pues únicamente teníamos que poner los coeficientes, ¿de acuerdo? Y el número real b al que esté igualado. Recuerden, como en este caso tenemos n ecuaciones, va a haber n, b números reales que nos ayuden a resolver este sistema, ¿no? Entonces estamos buscando la combinación que resulte en b1, b2, b3, etcétera, hasta bn, ¿no? Y de esta forma se vería la matriz aumentada. Entonces, nota, no se les olvide, esta es la matriz, esta es una matriz general, y cuando nosotros le ponemos estos números reales, es decir, a lo que está igualado,
A esto se le conoce como matriz aumentada, ¿no? Que ya definimos en clases anteriores, ¿no? Entonces, esto fue un resumen de lo que fueron las matrices, ¿no? Pero vamos a entrar un poco más de lleno a la terminología de las ecuaciones en notación matricial, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un sistema de ecuaciones como el que tenemos aquí. Este sistema de ecuaciones se puede escribir todos, o les hago una observación, o una anotación. Todos los sistemas se pueden escribir en forma matricial, ¿no? Todos los sistemas de ecuaciones se puede decir indizar o se pueden escribir en forma matricial, ¿no? Pero hay algo muy importante. Hay dos tipos de sistemas de ecuaciones. ¿Y cuáles son estos? Bueno, los dos tipos de sistemas son los homogéneos. Entonces hay sistemas de ecuaciones homogéneos. Entonces hay sistemas de ecuaciones homogéneos y aquellos que no son homogéneos, ¿no? Entonces hay el contrario también, ¿de acuerdo? Entonces hay sistemas de ecuaciones homogéneos y aquellos que no lo son. Vamos a indicarlo aquí. Ahorita vamos a describir cuáles son estas características, ¿no? Entonces, estos dos sistemas de ecuaciones no homogéneos, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es la parte medular del álgebra lineal, ¿no? Para empezar a trabajar con matrices, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es un sistema homogéneo. Si se dan cuenta, hay que comparar este recuadro. Si se dan cuenta, aquí yo tengo mis coeficientes, yo tengo mis variables, ¿y esto a qué está igualado? Ojo, ¿a qué está igualado? Si se dan cuenta, todos están igualados a 0, ¿de acuerdo? Entonces, como todos los sistemas están igualados a 0, y en este no, observen que en este no está igualado a 0. Entonces, como conclusión de esta parte, un sistema de ecuaciones homogéneo es en que todas las constantes, es decir, los números reales b, son 0, ¿de acuerdo? Entonces, estamos buscando ahora, o bueno, hemos identificado dos tipos de ecuaciones, dos tipos de sistemas de ecuaciones, ¿no? Los homogéneos y los que no son homogéneos. Los homogéneos son aquellos que las constantes b son igual a 0, ¿no? Entonces, nótese cómo se diferencian este sistema y el anterior, ¿no? Es decir, este. Entonces, este sistema será un sistema homogéneo, ¿de acuerdo? No homogéneo, perdón. ¿de acuerdo? ¿Y qué significa más allá de decir homogéneo o que no es homogéneo? Bueno, que en estos casos, usualmente se le denomina que estos sistemas de ecuaciones poseen como default la solución trivial, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la solución trivial? Bueno, la solución trivial es 0. Es por eso que todas las constantes es probable que sean 0, ¿no? Es la solución trivial. Entonces, en álgebra lineal a veces es muy importante analizar si existe la solución trivial, es decir, que la ecuación se pueda resolver o que sea 0, ¿no? En este caso. Y los sistemas no homogéneos, pues son los que teníamos anteriormente. Entonces, un sistema homogéneo tiene únicamente, en ocasiones, este sistema, por ejemplo, tiene únicamente una ecuación, una solución trivial, perdón, que es la solución trivial, pues es 0, ¿no? Es decir, que todas estas constantes se pueden determinar y al final van a dar 0, ¿no? Entonces, que dé 0 es eso, que es la solución trivial. Si yo estoy buscando la solución trivial, tengo que encontrar al final de mi resultado un 0, ¿no? Entonces, vamos a escribir el sistema homogéneo, ¿no? Vamos a escribirlo en forma matricial, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a insertar otra columna por aquí. Ahí está. Entonces, imagínense que yo les hago la siguiente pregunta. Escribir el sistema 1.41
vamos a ponerlo así, escribir el sistema 1.41 en su forma matricial y determinar qué tipo de sistema es, ¿no? Entonces, observemos lo siguiente. ¿A qué está igualado estas ecuaciones? ¿Se dan cuenta? Hay tres ecuaciones o tres renglones. Ya a partir de ahora vamos a hablar de renglones y columnas nada más, ¿no? Renglones. Y por ende, pues hay tres columnas, ¿no? Entonces hay tres columnas. ¿De acuerdo? Entonces esta es la parte donde inicia nuestro estudio. Pero, ¿qué observamos? Que el número B1 es igual a 0. ¿De acuerdo? Recuerden que aquí está, que aquí es como si fuera B1 aquí. B2, ¿a qué es igual? B2 es igual a 0 también. Y B3 es igual a 0. Entonces, este sistema es homogéneo, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema 1.4 es homogéneo. 1.41 es un sistema homogéneo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribirlo en su forma matricial. Entonces, en su forma matricial, el sistema, vamos a llamarlo que este sea la matriz A. La matriz A, recuerden en mayúscula siempre. La matriz A va a ser igual a los coeficientes, ¿no? Vamos a hacer la matriz aumentada. Vamos a calcular, ahí está. Entonces, déjenme añadir otra línea por aquí. Okay. Bueno, permítanme un poco. Les comentaba, a veces es complicado editar aquí ecuaciones, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues aquí están todos los coeficientes. Esta va a ser la matriz aumentada. Entonces sería 2, 4, 6. Sería 2, 4, 6. Y abajo tendremos 4, 5, 6. 4, 5, 6. 3, 1, menos 2, ¿no? Entonces aquí tendremos 3, 1, menos 2, ¿no? Observe cómo es más fácil trabajar con matrices una vez que ahora ya nos familiarizamos con la terminología, ¿no? Entonces, ¿esto a qué está igualado? Recuerden que en este caso, en la notación matricial, se indica mediante este slash o esta barra, ¿no? Entonces, aquí sería 0. Esta matriz está igualada a 0 también, y a 0, ¿no? Entonces, esta es la matriz aumentada del sistema, ¿no? Y se dan cuenta, no es nada complicado escribirlo en forma matricial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, este sistema, pues, si se dan cuenta, es un sistema homogéneo también. Entonces, este sistema homogéneo pues básicamente es el mismo que el de arriba, ¿no? Bueno, en términos generales. Pero vamos a escribirlo también. Es un sistema homogéneo y esta va a ser pues su matriz correspondiente, ¿no? Entonces vamos a cambiarla ahora. Que entonces aquí llevaría 1, aquí estaría el coeficiente 2, sería menos 1, serían 3, menos 3, 2, menos 1, menos 11, perdón, y 6x, ¿no? Entonces, observe que ya estamos trabajando con sistemas de ecuaciones de tres variables, ¿no? Tenemos x1, x2 y x3, ¿no? Y como un dato adicional, recuerden lo siguiente. Nosotros anteriormente trabajábamos con sistemas de ecuaciones de dos incógnitas, ¿no? O de dos ecuaciones nada más. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, pues estos se intersectaban en algún punto, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tengo tres ecuaciones? Bueno, pues las tres rectas que se generen de estas ecuaciones se van a intersectar en algún punto, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo, pero ahora con más ecuaciones, ¿no? Entonces,
¿cómo sería un sistema no homogéneo, no? Entonces, un sistema no homogéneo, vamos a escribirlo aquí. ¿Cómo sería un sistema no homogéneo? ¿Cómo sería un sistema no homogéneo? Pues ahora este sistema que no es homogéneo, lo que tendríamos que hacer pues es básicamente, me voy a inventar uno, esto es hipotético, sería 3, 5, bueno 56, menos 7, 1, 2, vamos a suponer que aquí no tiene nada, que aquí es 0, el coeficiente, o no tiene variable x3, ¿no? Entonces aquí sería 2, 2, aquí por ejemplo menos 3, ¿no? Entonces esta es la matriz aumentada de un sistema no homogéneo. Entonces, como no es homogéneo, pues aquí tendríamos que estos valores de b sí tienen algún valor, ¿no? Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo único que se diferencian los sistemas homogéneos y aquellos que no son homogéneos, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo se puede trabajar más fácil un sistema de ecuaciones si lo escribo de esta forma? Entonces, de esta forma vamos a continuar con lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué es un vector renglón y un vector columna, ¿no? Entonces, los vectores son la parte más importante o la parte fundamental del análisis en mecánica, ¿no? En física, en sus cursos de física y en los cursos introductorios de matemáticas o de análisis, ¿no? Como les comentaba anteriormente, un vector en dos dimensiones, vamos a llamarlo así, un vector en dos dimensiones. Estoy abusando un poco del lenguaje, pero espero estén familiarizados con lo que significa dimensión. Entonces, un vector en dos dimensiones, pues es que tengo un valor en X y un valor en Y. Entonces, un vector es un par ordenado en este caso, ¿no? Entonces, matemáticamente es un par ordenado. ¿Y cómo es un vector gráficamente? Bueno, pues un vector en el método gráfico, pues es una flecha, ¿no? Un vector en forma gráfica es una flecha, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo definir esa flecha con estas dos coordenadas, con x, y. Entonces, yo puedo tener vectores ya sea de x, y y z, ¿no? Entonces, yo podría definir, por ejemplo, aquí en Excel, vamos a hacer un ejemplo, el vector que me da la posición de estas dos celdas en color, naranja, ¿no? Por ejemplo, entonces, esta posición sería, sería 17AH, vamos a ponerlo 17AH, y la segunda línea o la segunda celda sería AI, ¿no? Entonces sería 17AI. Entonces, ¿se dan cuenta cómo determiné este? Bueno, pues yo lo determiné de la siguiente forma. X fue igual a 10, bueno, vamos a suponer que este es el eje X, las letras son el eje X, entonces el eje X es AH, ¿y quién es el eje Y? Bueno, es el eje Y, pues es siempre el vertical, ¿no? Entonces sería 17. Entonces, esta celda se ubica en Y es igual a H y en Y 17, ¿no? Y así sucesivamente con el otro. Entonces, de esta forma nosotros podemos identificar o podemos analizar qué es un vector, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos un vector? Bueno, pues un vector de n componentes. Ahora, nuevamente, un vector, como en este caso el que estábamos discutiendo, tiene dos componentes, ¿no? O dos elementos, ¿no? Entonces, los vectores en dos dimensiones tienen dos elementos. Los vectores en tres dimensiones tienen tres elementos, es decir, x, y y z, ¿no? O x1, x2 y x3. Entonces, ¿se dan cuenta cómo hablar de matrices y hablar de vectores es más o menos lo mismo? Vamos a relacionar estos dos conceptos y cómo se relaciona uno con el otro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Lo siguiente que vamos a analizar es que un vector renglón
Ojo, recuerden que un vector renglón es básicamente como si tuviéramos un renglón de una matriz. Entonces, un vector de n componentes se define como el conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente forma, ¿no? Entonces, un vector renglón es esto, es decir, como lo que yo tenía ahorita, ¿no? Este sería, en esta notación sería x1, x2, etcétera, ¿no? Este es un vector en dos dimensiones y es un vector renglón, ¿no? De ¿quién es n? Bueno, dice que n números escritos. ¿Cuántos números tengo? Yo tengo 1, 2. Entonces este es un vector renglón de dos componentes o elementos en su defecto, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo ahora un vector, ya sea de x, y y z, ¿no? Entonces es un vector renglón de tres componentes, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se relaciona uno con el otro? Vamos a definir otra información importante, un vector columna, ¿no? Pues es básicamente lo mismo, ¿no? Pero ahora en una columna. Entonces, un vector columna, pues es básicamente, pues, como si ustedes voltearan este, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como que si lo giraran, menos 270 grados, ¿no? Es decir, o también podría ser menos 90, ¿no? Ok, entonces, vamos a pausar esta clase, la 23, y continuamos con la siguiente, en la siguiente parte, ¿no? Para no hacerlo tan largo.